Pedro, cuyo nombre original era Simón, vivió gran parte de su vida en Cafarnaúm, una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Era pescador, una profesión humilde pero esencial para la economía local. Junto con su hermano Andrés, Pedro trabajaba arduamente para mantener a su familia, enfrentando los desafíos del día a día en un entorno dominado por el sistema tributario romano. Este escenario moldeó su personalidad como un hombre de esfuerzo y determinación. Sin embargo, todo cambió cuando Jesús lo encontró en medio de su trabajo diciendo: «Sígueme, y yo os haré pescadores de hombres». Lucas capítulo 5, versículo 10. El llamado de Jesús fue inesperado. Pedro, como muchos en esa época, anhelaba una liberación para Israel, pero nunca imaginó que formaría parte de algo tan grandioso. Jesús vio más allá del hombre simple y vislumbró al líder que Pedro podría convertirse. La respuesta inmediata de Pedro al llamado, dejando sus redes y barcos atrás, demuestra su disposición para buscar algo mayor. Esta decisión marcó el comienzo de una profunda transformación personal, aunque él aún no comprendía completamente la dimensión del plan de Dios para su vida. Antes de convertirse en discípulo, Pedro era conocido por su personalidad impulsiva y algo tempestuosa. Era rápido para actuar y hablar, revelando a menudo su humanidad de manera transparente. Sin embargo, esta característica también lo hacía auténtico, una cualidad que Jesús valoraba. Su honestidad y franqueza lo convirtieron en un canal abierto para la enseñanza y la corrección divina. A pesar de sus limitaciones, Pedro estaba impulsado por un profundo sentido de lealtad y celo. No era un hombre perfecto, pero estaba dispuesto a aprender y crecer. Su viaje con Cristo comenzó con humildad y simplicidad, pero lo llevaría a lugares de extrema responsabilidad espiritual. Esta transformación, que comenzó en las orillas del mar de Galilea, se convertiría en un testimonio de cómo Dios puede usar las cosas simples del mundo para confundir a los sabios. El encuentro con Jesús trajo una nueva perspectiva a la vida de Pedro. El pescador común fue moldeado por el Maestro para convertirse en un líder excepcional. Su trayectoria de fe no sería libre de fallas o dudas, pero estaría marcada por un compromiso creciente con el reino de Dios, mostrando que la gracia divina es suficiente para transformar cualquier vida. El nombre Pedro, que significa roca, no fue dado por azar. Jesús lo renombró durante un momento decisivo, declarando: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta frase fue un hito en la vida de Pedro, ya que destacaba su posición de liderazgo en el plan de Dios para la iglesia. Sin embargo, este llamado también trajo desafíos, responsabilidades y un intenso proceso de preparación. Antes de asumir plenamente este papel, Pedro enfrentó un proceso de refinamiento. Sus fallas, como la negación de Jesús durante su arresto, eran evidencias de su humanidad, pero también servían como herramientas para moldear su carácter. Jesús, con paciencia y amor, restauró a Pedro tras su caída, reafirmando su llamado al preguntarle 3 veces: «¿Me amas?». Esta pregunta, que resonaba con su triple negación, era una oportunidad de reafirmación y perdón. El papel de Pedro como líder de los apóstoles también requería coraje en medio de circunstancias hostiles. En los inicios del cristianismo, a menudo era confrontado por líderes religiosos y autoridades romanas. Sin embargo, su audacia y firmeza lo convirtieron en un defensor ferviente de la fe cristiana. Su discurso en el día de Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, fue un claro ejemplo de su transformación. El tímido pescador se convirtió en un poderoso predicador que llevó a miles a la conversión. Pedro no lideró con autoridad impositiva, sino con el corazón de un siervo. Era guiado por el ejemplo de Jesús, lavando los pies de sus discípulos y cuidando de las necesidades del pueblo. Como pastor, se preocupaba profundamente por las almas confiadas a él, animándolas a perseverar en la fe, incluso ante las persecuciones.
Este liderazgo no solo moldeó el curso del cristianismo primitivo, sino que también estableció principios que guían a la Iglesia hasta hoy. La vida de Pedro prueba que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los dispuestos en instrumentos poderosos de su voluntad. Las cartas de Pedro fueron escritas en un momento de extrema dificultad para la Iglesia. El Imperio Romano estaba bajo el gobierno de líderes como Nerón, quien inició severas persecuciones contra los cristianos. Pedro escribió para alentar a las iglesias de Asia Menor, comunidades compuestas por gentiles y judíos que enfrentaban amenazas constantes debido a su fe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. La sociedad romana veía a los cristianos como disidentes peligrosos. Se negaban a participar en rituales paganos y rechazaban la adoración al emperador, lo que los convertía en blancos de hostilidad. Además, los cristianos eran frecuentemente difamados, acusados injustamente de crímenes como incendios y conspiraciones. Este ambiente opresivo requería un liderazgo pastoral que brindara no solo consuelo, sino también dirección clara sobre cómo vivir en medio del sufrimiento. Pedro se dirigió a estos cristianos como peregrinos y extraños, una expresión que reforzaba su identidad celestial. Les recordó que su verdadero hogar no estaba en Roma, sino en el reino de Dios. Esta perspectiva les ayudaba a soportar las pruebas con esperanza y valentía, sabiendo que su recompensa eterna estaba asegurada. Las cartas también abordaban la unidad entre los cristianos, independientemente de su origen. En un contexto de diversidad cultural y tensiones sociales, Pedro enseñó sobre la importancia del amor fraternal y del cuidado mutuo. Veía a la Iglesia como una familia espiritual, llamada a reflejar la gloria de Dios a través de la unidad y la fidelidad. Este contexto histórico y espiritual hace de las cartas de Pedro documentos de inmenso valor. No solo sirvieron para fortalecer a las iglesias perseguidas, sino que también continúan inspirando a los cristianos a lo largo de los siglos a mantenerse firmes en su fe, incluso ante las adversidades. Pedro inicia su primera carta con una poderosa declaración de esperanza, afirmando que los cristianos han sido regenerados para una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esta esperanza no era una mera emoción, sino una realidad fundamentada en la obra redentora de Cristo, que daba a los creyentes una certeza inquebrantable sobre su futuro eterno. La idea de una esperanza viva era especialmente significativa para los cristianos que enfrentaban persecuciones. Pedro les recordó que, aunque sus circunstancias terrenas eran difíciles, su herencia celestial era incorruptible. Esta perspectiva eterna les ayudaba a enfrentar el presente con alegría, incluso en medio del sufrimiento. La resurrección de Cristo es el corazón de esta esperanza. Para Pedro, el hecho de que Jesús hubiera vencido la muerte no era solo una prueba del poder divino, sino también una garantía de que todos los creyentes compartirían esa victoria. Esta verdad les capacitaba para vivir de manera diferente, con valentía y confianza en el futuro prometido por Dios. Además, Pedro destacó que esta esperanza debería moldear el comportamiento de los cristianos. Se les llamó a vivir vidas dignas, reflejando la santidad de Dios en todo lo que hacían. Esta transformación no era solo un reflejo de la fe, sino también un testimonio para aquellos que aún no conocían a Cristo. El mensaje de esperanza transmitido por Pedro sigue resonando hoy. Nos recuerda que independientemente de las circunstancias, tenemos una esperanza viva y eterna, garantizada por la fidelidad de Dios. Pedro enfatiza de forma contundente el llamado a la santidad en su primera carta. Escribe: «Sed santos, porque yo soy santo». 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, resonando las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Esta declaración no es solo una orden divina, sino una invitación a la comunión con Dios y a la transformación de vida que resulta de esta relación.
La santidad, según Pedro, no es un estándar inalcanzable, sino una consecuencia natural de una vida regenerada por la gracia y capacitada por el Espíritu Santo. El concepto de santidad, presentado por Pedro, va más allá de una conducta moral impecable. Está profundamente enraizado en la idea de separación para Dios, de ser diferente del mundo que nos rodea. Los cristianos, al ser llamados a ser una nación santa y un pueblo adquirido, llevan la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de sus vidas. Esta santidad se manifiesta tanto en la pureza personal como en la dedicación al servicio, evidenciando que la vida cristiana está enteramente consagrada a Dios. Pedro no ignora las dificultades asociadas a este llamado. Sabe que los cristianos enfrentan presiones culturales, tentaciones internas e incluso persecuciones externas. Sin embargo, los anima a no conformarse a los deseos que tenían antes de conocer a Cristo, sino a renovar sus mentes y corazones mediante la obediencia a la verdad. Esta transformación interior, que se refleja en acciones externas, no es solo un requisito divino, sino un poderoso testimonio para el mundo. Además, Pedro conecta la santidad con la esperanza cristiana, señala la herencia incorruptible y eterna que aguarda a los fieles, mostrando que la santidad no es un esfuerzo vacío, sino una preparación para habitar en la presencia de Dios. Esta visión eterna da a los cristianos un propósito mayor, ayudándoles a perseverar en su camino de fe, incluso en medio de las pruebas. Pedro les recuerda que su verdadera ciudadanía no está en la tierra, sino en el reino celestial, y esta perspectiva debe moldear cada elección y acción. El llamado a la santidad, tal como lo describe Pedro, es tanto una responsabilidad como un privilegio. Nos recuerda que hemos sido comprados a un alto precio, la sangre de Cristo, y que esta redención nos invita a vivir de manera digna de ese sacrificio. La santidad, por lo tanto, no es una condición para el amor de Dios, sino una respuesta al amor que ya hemos recibido. Es el reflejo de una vida transformada por la gracia, dedicada a glorificar a Dios en todas las cosas. El sufrimiento es un tema central en las cartas de Pedro, abordado no como una tragedia final, sino como un instrumento de crecimiento espiritual. Enseña que las pruebas, aunque difíciles, cumplen un propósito divino: purificar la fe y fortalecer a los creyentes en su caminata cristiana. Pedro escribe: si es necesario, pasáis por varias pruebas, para que la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Para los primeros cristianos, estas palabras ofrecían consuelo y dirección. Muchos enfrentaban persecuciones físicas, discriminación social e incluso la muerte por su fe. Pedro los animaba a ver más allá del sufrimiento momentáneo, apuntando a la gloria futura que aguardaba a los fieles. Usó el ejemplo de Cristo, que sufrió injustamente, pero triunfó a través de su obediencia y resurrección. Pedro también refuerza que el sufrimiento, cuando se enfrenta con perseverancia, moldea el carácter del cristiano. Produce paciencia, resistencia y una mayor dependencia de Dios. Este proceso refina la fe, así como el fuego refina el oro. Pedro no minimiza el dolor de las pruebas, sino que les da un significado profundo al conectarlas con la obra de Dios en la vida de los creyentes. Además, el apóstol anima a los cristianos a regocijarse en medio de las dificultades, no porque las pruebas sean agradables, sino porque confirman su identidad como seguidores de Cristo. Así como el Maestro sufrió, sus discípulos también enfrentarán tribulaciones. Esta conexión con Cristo refuerza el sentido de propósito y unidad espiritual. Estas lecciones sobre el sufrimiento continúan inspirando a los cristianos hoy. En un mundo lleno de desafíos, las palabras de Pedro nos recuerdan que Dios transforma nuestras dificultades en oportunidades para el crecimiento y la victoria espiritual.
Una de las metáforas más ricas utilizadas por Pedro para describir la Iglesia es la de un sacerdocio santo. Él escribe: «Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios». 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Este concepto refuerza la identidad de la Iglesia como una comunidad consagrada al servicio de Dios. Pedro usa la imagen del templo para conectar a los cristianos con una tradición espiritual que se remonta al Antiguo Testamento. En el pasado, solo los sacerdotes podían acercarse a Dios para ofrecer sacrificios en el templo. Ahora, a través de Cristo, todos los creyentes tienen acceso directo al Padre, convirtiéndose ellos mismos en sacerdotes que ministran en el templo espiritual de Dios. Este sacerdocio no se limita a rituales religiosos, sino que abarca toda la vida del cristiano. Pedro enfatiza que cada acto de obediencia, amor y servicio es una ofrenda espiritual que agrada a Dios. También enfatiza que la Iglesia está compuesta por piedras vivas, cada una con un papel único en la construcción del cuerpo de Cristo. Esta imagen promueve la idea de unidad en la diversidad, donde cada miembro contribuye al propósito mayor de glorificar a Dios. Además, el sacerdocio santo implica una vida de santidad. Pedro exhorta a los cristianos a vivir de una manera digna de su llamado, rechazando los valores corruptos del mundo y abrazando los principios del reino de Dios. Esto incluye amar al prójimo, promover la justicia y proclamar las virtudes de Dios. Al destacar el papel de la Iglesia como sacerdocio santo, Pedro no solo define su identidad, sino también su misión. Les recuerda a los cristianos su responsabilidad de ser luz en un mundo oscuro, reflejando la gloria y la gracia de Dios en todo lo que hacen. En la segunda carta de Pedro, el apóstol advierte con firmeza contra los falsos maestros que amenazaban la pureza del Evangelio. Describe a estos líderes corruptos como manantiales sin agua y nubarrones llevados por el viento, enfatizando su falta de sustancia y dirección. Pedro exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la verdad, pues las enseñanzas falsas podrían desviarlos del camino de la salvación. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Estos falsos maestros introducían herejías que comprometían la santidad y autenticidad del Evangelio. Explotaban a los fieles por avaricia, promoviendo doctrinas que agradaban a los deseos humanos, pero que eran contrarias a la voluntad de Dios. Pedro advertía que su juicio sería inevitable y severo, tal como ocurrió con los ángeles rebeldes y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Para combatir estos peligros, Pedro enfatizó la importancia de conocer la palabra de Dios y crecer en gracia y conocimiento de Cristo. Animaba a los cristianos a ser diligentes en su fe, añadiendo virtudes como la bondad, la paciencia y el amor a su camino espiritual. Esta base sólida los protegería contra las influencias destructivas de los falsos maestros. La preocupación de Pedro también se extendía al impacto que estos maestros tendrían en la comunidad cristiana. Sus acciones y palabras podrían causar división, debilitar la fe de los nuevos convertidos y comprometer el testimonio de la Iglesia. Por eso, Pedro apelaba a la vigilancia espiritual, instando a los creyentes a discernir entre la verdad y el error. La defensa de Pedro contra los falsos maestros no solo era relevante para su tiempo, sino que sigue siendo una advertencia para todas las generaciones. Sus palabras nos desafían a buscar una fe sólida y una comprensión clara de la verdad, para que podamos resistir las influencias negativas que amenazan la Iglesia. Uno de los temas centrales de la segunda carta de Pedro es la promesa de la segunda venida de Cristo. Él escribe: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la tengan por tardía, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca». Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Este versículo revela el corazón de Dios, que desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse antes del día del juicio. La demora en la vuelta de Cristo era motivo de burla entre los incrédulos, que cuestionaban la veracidad de la promesa divina. Pedro, sin embargo, responde con una perspectiva eterna, explicando que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta declaración reafirma que Dios no opera en el tiempo humano, sino en su propio cronograma soberano. Pedro advierte que el regreso de Cristo será repentino, como un ladrón en la noche. Exhorta a los cristianos a vivir en santidad y piedad, mientras aguardan la manifestación del reino de Dios. Esta expectativa activa no era solo una espera pasiva, sino un llamado a transformar sus vidas a la luz de la promesa futura. Además, Pedro describe la destrucción de los cielos y de la tierra como parte del plan divino de renovación. Él apunta hacia la creación de nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia, un atisbo de la redención final. Esta visión da a los cristianos una esperanza concreta, fortaleciéndolos para enfrentar las adversidades del presente. Las enseñanzas de Pedro sobre la segunda venida no solo consuelan, sino que también desafían a los creyentes a estar preparados. Él recuerda que, aunque la fecha sea desconocida, la promesa es cierta, y aquellos que permanezcan fieles compartirán la gloria eterna de Cristo. La visión de nuevo cielo y nueva tierra es una de las promesas más hermosas del cristianismo. Pedro escribe sobre esto con la convicción de quien ha comprendido profundamente el plan redentor de Dios. Él describe este futuro glorioso como un lugar donde habita la justicia, contrastándolo con el mundo actual, marcado por el pecado y la corrupción. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Esta promesa está enraizada en la esperanza de la restauración de todas las cosas. Pedro veía la segunda venida de Cristo como el punto culminante de la historia, cuando Dios cumplirá sus promesas y traerá plena redención a la creación. Presenta esta visión no solo como una esperanza lejana, sino como una realidad que debe moldear la vida de los cristianos en el presente. La idea de nuevos cielos y nueva tierra ecoa las palabras de Isaías y del Apocalipsis, que retratan un mundo libre de dolor, sufrimiento y muerte. Para Pedro, esta promesa era un recordatorio de que los cristianos son llamados a vivir con los ojos puestos en la eternidad, manteniéndose fieles incluso ante las pruebas. Además, Pedro conecta esta visión a la necesidad de pureza y santidad. Exhorta a los creyentes a prepararse para este futuro glorioso, viviendo vidas que reflejen la justicia y el amor de Dios. Esta preparación no es solo personal, sino también comunitaria, a medida que la Iglesia trabaja para proclamar el Evangelio y expandir el reino de Dios. La visión del nuevo cielo y nueva tierra nos invita a confiar en la soberanía de Dios y a perseverar con esperanza. Nos recuerda que el sufrimiento presente no es el fin, sino solo el preludio de una gloria eterna e indescriptible. Pedro desempeñó un papel central en el crecimiento y la consolidación de la Iglesia primitiva, tanto como líder espiritual como figura pastoral. Después de la ascensión de Jesús, fue él quien se levantó para liderar a los apóstoles y traer cohesión al movimiento emergente del cristianismo. En el día de Pentecostés, Pedro pronunció uno de los sermones más impactantes de la historia cristiana, predicando a una multitud internacional en Jerusalén. Su mensaje, lleno de convicción y poder del Espíritu Santo, resultó en la conversión de alrededor de 3.000 personas. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Este evento marcó no solo el nacimiento oficial de la Iglesia, sino también la evidencia del ministerio transformador que Pedro lideraría. La influencia de Pedro, sin embargo, no se limitaba a la predicación. Era un pastor activo y compasivo, cuidando de las necesidades espirituales y materiales de las comunidades cristianas. En medio de la diversidad cultural y étnica de los primeros cristianos, incluyendo judíos y gentiles,
Pedro fue uno de los principales responsables de promover la unidad, incluso ante tensiones significativas. Su visión fue moldeada por el encuentro con Cornelio, un centurión romano, donde Pedro declaró que Dios no hace acepción de personas. Esta experiencia abrió las puertas para la aceptación de los gentiles en la Iglesia, una decisión que transformaría para siempre la dinámica del cristianismo. Como líder, Pedro enfrentó oposición constante, tanto de las autoridades judías como romanas. Fue encarcelado en varias ocasiones por proclamar el Evangelio, pero nunca retrocedió. Su valentía para resistir la presión de las autoridades religiosas, como se registra en Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando afirmó: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres», inspiró a los cristianos a mantenerse firmes incluso ante la persecución. Pedro también ejerció una influencia literaria a través de sus cartas que no solo fortalecían la fe de las comunidades cristianas dispersas, sino que también establecían estándares doctrinales para la Iglesia en su conjunto. Sus instrucciones, siempre orientadas a la práctica de la fe en medio de las dificultades, ayudaron a moldear la identidad cristiana primitiva y proporcionaron esperanza a las comunidades en sufrimiento. La contribución de Pedro al crecimiento de la Iglesia no era solo el resultado de sus acciones, sino de su total dependencia de Dios. Él entendía que la Iglesia no era un proyecto humano, sino divino, y dedicó toda su vida a servir como un instrumento en la construcción del reino. Su influencia resuena hasta hoy, recordándonos que el liderazgo en el cristianismo se define por el servicio y la sumisión a la voluntad de Dios. Las cartas de Pedro son una fuente inestimable de enseñanzas sobre perseverancia, especialmente en medio del sufrimiento y la oposición. Pedro, escribiendo para cristianos dispersos por regiones de Asia Menor, los exhortaba a mantener firme su fe, incluso cuando enfrentaban persecuciones intensas y desafíos constantes. Reforzaba que la perseverancia no era solo una cuestión de resistencia, sino una prueba genuina de su fidelidad a Cristo y de su confianza en las promesas eternas de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Pedro sabía que muchos cristianos estaban tentados a desistir debido a las circunstancias difíciles. Usó la metáfora del oro siendo refinado por el fuego para ilustrar que las pruebas, aunque dolorosas, purifican la fe, volviéndola más preciosa y fuerte. Este concepto ayudaba a los cristianos a ver sus luchas desde una nueva perspectiva, no como un castigo o abandono divino, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual y fortalecimiento de su esperanza en el futuro prometido. La perseverancia, según Pedro, estaba profundamente enraizada en la obra de Cristo. Recordó a los cristianos que Jesús también sufrió, pero perseveró hasta el fin, conquistando el pecado y la muerte. Esta conexión con el sufrimiento de Cristo no solo daba sentido a las tribulaciones de los creyentes, sino que también los inspiraba a seguir el ejemplo del Maestro. Pedro enfatizaba que, así como Cristo fue glorificado después de su sufrimiento, los creyentes también serían recompensados con gloria eterna. Además, Pedro destacó la importancia de una fe práctica para sostener la perseverancia. Animaba a los cristianos a revestirse de virtudes como la paciencia, la bondad, el amor fraternal y el dominio propio. Estas cualidades no solo ayudaban a enfrentar las pruebas con dignidad, sino que también servían como un testimonio vivo para quienes aún no conocían a Cristo. De esta manera, la perseverancia no era solo un acto individual, sino también una herramienta para expandir el reino de Dios. Las lecciones de perseverancia en las cartas de Pedro siguen siendo relevantes en un mundo donde la fe cristiana aún enfrenta oposición. Nos recuerdan que la verdadera perseverancia no es sostenida por la fuerza humana, sino por la gracia divina, y que nuestra recompensa eterna vale infinitamente más que cualquier sufrimiento momentáneo.
La relación entre gracia y obediencia es uno de los temas más destacados en las cartas de Pedro. Describe la gracia de Dios como la base de la salvación, afirmando que es a través de ella que los cristianos son llamados a una nueva vida en Cristo. Sin embargo, esta gracia no exime a los creyentes de la responsabilidad, sino que los invita a una vida de obediencia. Pedro escribe: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. La gracia de Dios se presenta como un regalo inmerecido que trae consigo una transformación radical. Para Pedro, esta transformación no era solo espiritual, sino también práctica. Él veía la obediencia como la respuesta natural de alguien que comprendió la profundidad de la gracia divina. Este equilibrio entre gracia y obediencia era esencial para la identidad cristiana, diferenciando a los creyentes de un mundo que vivía según patrones contrarios a la voluntad de Dios. Pedro también enseñaba que la obediencia no era una carga, sino un privilegio. Los cristianos, por medio de la gracia, habían sido liberados del poder del pecado y capacitados para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esta nueva libertad no era un pretexto para vivir egoístamente, sino una oportunidad para glorificar a Dios a través de una vida de santidad y servicio. Además, Pedro destacaba que la gracia no solo nos salva, sino que también nos sostiene. Exhortaba a los cristianos a depender continuamente de la gracia de Dios, especialmente en tiempos de dificultad. La obediencia, en este contexto, no se veía como una condición para la salvación, sino como una evidencia de la misma. Era la prueba de que el corazón había sido transformado y que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida del creyente. Esta armonía entre gracia y obediencia es un recordatorio de que el Evangelio de Cristo es tanto una invitación como una responsabilidad. Nos llama a recibir la gracia con humildad, pero también a vivir de tal manera que refleje la santidad y el amor de Dios, convirtiéndonos en testigos fieles en un mundo que necesita desesperadamente la luz del Evangelio. El énfasis de Pedro en el amor fraternal es una de las características más conmovedoras de sus cartas. Escribe: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos ardientemente unos a otros con un corazón puro. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 22. Para Pedro, el amor fraternal no era solo una virtud, sino la evidencia visible de una fe genuina. El amor fraternal, según Pedro, es una extensión del amor de Dios. Así como Dios demostró su amor incondicional al enviar a Cristo para salvar a la humanidad, los cristianos están llamados a reflejar ese amor en sus relaciones. Este amor, sin embargo, no es superficial ni interesado, sino genuino y sacrificial. Exige paciencia, perdón y un compromiso con la unidad. Pedro reconocía que en medio de la diversidad y los obstáculos enfrentados por las comunidades cristianas, el amor era esencial para mantener la cohesión y la armonía. Sabía que las diferencias culturales, sociales e incluso teológicas podían causar divisiones. Por eso, exhortaba a los cristianos a poner el amor por encima de sus diferencias, recordando que todos son parte del mismo cuerpo en Cristo. Además, Pedro veía el amor fraternal como un testimonio poderoso para el mundo. En una sociedad marcada por el egoísmo y la violencia, el amor entre los cristianos era una señal clara de la presencia de Dios en sus vidas. Este amor atraía a los incrédulos, mostrándoles que la fe cristiana no era solo una doctrina, sino una transformación real y visible. El llamado de Pedro al amor fraternal nos desafía incluso hoy. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, estamos llamados a amar como Cristo amó, construyendo puentes en lugar de barreras y viviendo como reflejos de la gracia divina en un mundo que anhela esperanza.
Pedro tenía una visión clara sobre el papel de los líderes espirituales en la comunidad cristiana. Los exhortaba a liderar con humildad, responsabilidad y un profundo sentido de servicio. En su primera carta, Pedro escribe: «Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo dispuesto». 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Esta instrucción es un llamado directo para que los líderes sean pastores fieles, comprometidos con el bienestar espiritual y emocional de su pueblo. Pedro sabía que el liderazgo espiritual era desafiante, especialmente en tiempos de persecución e incertidumbres. Muchos líderes de la iglesia primitiva estaban bajo intensa presión para proteger a sus comunidades mientras enfrentaban la oposición del mundo exterior. Pedro, como apóstol y testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, comprendía los desafíos que implicaba liderar con integridad en medio de las adversidades. Él entonces presenta al propio Cristo como el ejemplo supremo de liderazgo. Jesús, el sumo pastor, no solo guió a su rebaño, sino que dio su vida por él, mostrando que la verdadera liderazgo está marcada por el sacrificio. Otro aspecto central del mensaje de Pedro para los líderes es la humildad. Les advierte contra el orgullo y la avaricia, dos trampas que pueden corroer la esencia del servicio cristiano. En lugar de ello, Pedro los alienta a liderar con disposición genuina y a someterse a Dios, confiando en que el sumo pastor recompensará su trabajo a su debido tiempo. Esta actitud de humildad no solo es necesaria para la relación con Dios, sino también para construir confianza y respeto dentro de la comunidad cristiana. Pedro también destaca que los líderes deben estar atentos a las necesidades prácticas y espirituales de su pueblo. Apacentar el rebaño incluye tanto la enseñanza de la palabra de Dios como el cuidado pastoral. Esto significa guiar a los fieles en su caminar de fe, protegerlos de falsas doctrinas y fortalecerlos en tiempos de dificultad. Esta responsabilidad exige de los líderes no solo conocimiento teológico, sino también empatía, paciencia y un corazón de siervo. El mensaje de Pedro a los líderes espirituales trasciende los límites de su época y continúa siendo un modelo para el liderazgo cristiano hoy. Nos recuerda que la verdadera liderazgo no se mide por el poder o la influencia, sino por la fidelidad en servir a Dios y al prójimo con amor y dedicación. El impacto de Pedro en la historia de la Iglesia es incalculable. Desde el día de Pentecostés hasta su martirio en Roma, su vida fue un testimonio vivo de transformación, coraje y fe inquebrantable. Como uno de los apóstoles más destacados de Jesús, Pedro desempeñó un papel fundamental en la fundación de la Iglesia y en la propagación del Evangelio. Su legado no solo moldeó el cristianismo primitivo, sino que continúa inspirando a generaciones de cristianos a lo largo de los siglos. La primera y más evidente contribución de Pedro fue su liderazgo durante los primeros años de la Iglesia. Fue uno de los principales portavoces de los apóstoles, defendiendo la fe en contextos desafiantes y guiando decisiones importantes de la comunidad cristiana. En los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro liderando la elección de Matías para sustituir a Judas, predicando con valentía en Pentecostés y defendiendo el Evangelio ante las autoridades religiosas. Estos eventos demuestran su habilidad para combinar firmeza espiritual con sabiduría práctica, cualidades que lo hicieron indispensable para la consolidación de la Iglesia naciente. Además, las cartas de Pedro representan un tesoro invaluable para la teología cristiana. No solo fortalecen a los cristianos en tiempos de sufrimiento, sino que también establecen principios de vida que continúan siendo relevantes.
La énfasis de Pedro en la santidad, el amor fraternal y la esperanza viva ofrece una base sólida para la vida cristiana en cualquier época. Su escritura también aborda cuestiones universales como la fidelidad en medio de las pruebas y la importancia de la obediencia a Dios, independientemente de las circunstancias. El legado de Pedro también se caracteriza por su humildad y humanidad. Aunque tenía una posición destacada, nunca ocultó sus fallos. Sus negaciones de Cristo, seguidas de su arrepentimiento y restauración, son recordatorios poderosos de que Dios usa a personas imperfectas para realizar su obra perfecta. Esta transparencia convirtió a Pedro en una figura accesible y relatable para los cristianos a lo largo de los siglos. El martirio de Pedro en Roma selló su testimonio. Según la tradición, fue crucificado boca abajo, declarando no ser digno de morir como su maestro. Este acto final de fe y humildad consolidó su lugar como uno de los pilares del cristianismo y un ejemplo eterno de entrega total a Dios. El legado de Pedro es una inspiración continua para todos los que buscan vivir de manera fiel y valiente para Cristo. Las palabras y el ejemplo de Pedro continúan resonando poderosamente en los corazones de los cristianos modernos. Sus cartas, llenas de consejos prácticos y ánimo espiritual, siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran para los cristianos de Asia Menor. En un mundo a menudo marcado por incertidumbres, sufrimientos y persecuciones, las lecciones de Pedro ofrecen una fuente inagotable de esperanza y dirección. La énfasis de Pedro en la esperanza viva es especialmente significativa para los tiempos actuales. Nos recuerda que la resurrección de Cristo es la garantía de un futuro glorioso, independientemente de las circunstancias terrenales. Esta esperanza no es pasiva, sino activa, moldeando la manera en que vivimos y enfrentamos los desafíos diarios. Para los cristianos que luchan contra la opresión, enfermedades o crisis personales, las palabras de Pedro sirven como un recordatorio de que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada. Además, Pedro nos enseña que la fe verdadera debe ir acompañada de acción. Nos desafía a vivir de manera santa, amar al prójimo y perseverar en la obediencia. Estas lecciones son especialmente relevantes en una época en que las presiones culturales y morales a menudo entran en conflicto con los valores cristianos. El mensaje de Pedro nos anima a permanecer firmes, recordándonos que nuestra identidad como peregrinos y extranjeros nos llama a vivir de manera diferente, apuntando hacia la gloria de Dios. Otro aspecto duradero de las lecciones de Pedro es su énfasis en el liderazgo humilde y el servicio. En un mundo donde el poder y el estatus a menudo tienen prioridad, el ejemplo de Pedro nos muestra que la verdadera grandeza está en servir a los demás con amor y humildad. Nos desafía a liderar con compasión y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, siguiendo el ejemplo de Cristo. Finalmente, la vida de Pedro nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de sus fallas o limitaciones. La transformación de Pedro, de un pescador impulsivo a un líder espiritual valiente, es una prueba del poder redentor y capacitador de la gracia divina. Su historia nos anima a confiar en que Dios también puede usarnos para sus propósitos, independientemente de nuestras circunstancias o imperfecciones. Las lecciones de Pedro continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo, señalando la fidelidad de Dios y la certeza de que en Cristo tenemos una esperanza que jamás fallará.